Ecuador, tras 10 años de Rafael Correa, se enfrenta a un futuro político incierto. El escenario ha cambiado en el país. La confianza que había en la actual administración ha perdido fuerza y también brillo. Correa dejará el poder en mayo próximo y su ungido, el candidato del Partido Alianza País, podría no capitalizar tan fácilmente, por lo menos la base electoral del mandatario ecuatoriano. La razón: Ecuador se encuentra sumido en acusaciones de corrupción por los escándalos de la red de coimas de la petrolera estatal Petroecuador y la trama de sobornos internacionales de la constructora brasileña Odebrecht. ¿Derrotarán las acusaciones de corrupción al proyecto socialista ecuatoriano? ¿Y qué nos dice el caso ecuatoriano de la crisis de confianza generalizada de la clase política latinoamericana ante la lacra de la corrupción? Bienvenidos a Cuadriga, soy Jenny Pérez aquí en Berlín. Nos acompañan en esta edición Walter Trujillo, periodista e investigador, vicepresidente además de la ONG Move Global. Para Walter, el proceso electoral de Ecuador no existen casos concretos de corrupción, sino rumores que en su mayoría son campañas de desprestigio contra los candidatos correístas. Alejandro Salas es director regional de Transparencia Internacional para las Américas. Según Alejandro, la corrupción no tiene color político, pero un peor rendimiento económico hace a la población más sensible al tema de corrupción y podría resultar decisivo, dice Alejandro, en el futuro del proyecto socialista ecuatoriano. Y Verónica Velandia, internacionalista por la Universidad Europea Viadrina de Frankfurt del Oda. Según Verónica, pese a las acusaciones de corrupción, el partido de Rafael Correa sigue liderando las encuestas. La gente no quiere regresar al pasado y parece que prefiere votar por el mal menor. Bueno, bienvenidos a todos ustedes, bienvenidos a ustedes tres panelistas también. Un gusto de tener esta discusión. Pueden participar a través, ya saben, de las redes sociales, también de nuestro correo electrónico cuadriga@dw.com. Quiero partir contigo, Walter. Sabemos que hay un candidato, hay 8 candidatos en realidad para escoger en estas elecciones de Ecuador. Hay un candidato oficialista que no es tan fuerte, hay una oposición que está fragmentada. Nos preguntamos entonces si no será el tema de corrupción o por lo menos esta desconfianza que hay en la clase política ecuatoriana la que podrían decidir las elecciones. Yo pienso que no, realmente no, porque la corrupción, como dijo Alejandro, tiene muchos colores. No, yo no lo podría decir que la corrupción pertenece o es una cualidad de una X ideología o de X partido. El problema en Ecuador es ahorita decidirse en qué tipo de ideología. Es decir, pues, algunos hablan de una ideología post-socialista o de post-neoliberal, sino buscando una tercera alternativa o quizás la alternativa del socialismo revolucionario, pero con correcciones. El tema de la... ¿Es un desgaste natural entonces del gobierno de Correa que venga este recambio y que a lo mejor la candidatura del oficialista no sea tan fuerte y a lo mejor sea en una segunda vuelta un candidato opositor que decida? Según las encuestas, tanto a nivel de Ecuador y a nivel extranjero, es decir, de todas maneras... Lenín Moreno está liderando las encuestas, inclusive dicen que alcanzaría más del 40%, lo que significaría que ganaría en una primera vuelta. Y yo personalmente, es decir, me he dado la molestia de escuchar muchos debates, los debates presidenciales, y Lenín Moreno tiene su contextura, tiene su presencia y yo creo que está en capacidad de pensar por su propia cuenta. Depende de qué encuesta veamos, porque si bien podría tener un 40%, no tiene que tener un 10% de diferencia con los otros candidatos para ganar en primera vuelta, y eso parece que no se va a dar así. Quiero preguntarte a ti, Alejandro, ustedes... ¿coinciden, por ejemplo, también que no hay color político para la corrupción? Es algo que tú dijiste muy fuertemente en tu frase introductoria. ¿Te parece a ti que, de todas maneras, el caso de corrupción, el caso de la confianza en la política, es un tema que está marcando la candidatura, digamos, en estos momentos? Sí. Mira, Jenny, efectivamente hemos visto a lo largo, digamos, los últimos 2 años, por acotarlo, hemos visto escándalos de corrupción en toda la región, ¿no? Desde México, con el escándalo famoso de la Casa Blanca, Peña Nieto, hasta Chile, con incluso el entorno familiar de la presidenta Bachelet. Entonces, eso es donde yo digo, no tiene que ver con el color político, ¿no? No tiene que ver
desde los ojos de Transparencia Internacional, a través de nuestras mediciones de percepción, Venezuela es el país que califica más bajo. Pero eso no quiere decir que sea por el modelo económico o el proyecto socialista. Es simplemente porque las instituciones venezolanas están muy desgastadas. Y tú hablas de Venezuela y hablamos también de Ecuador como un reflejo, ¿no? Cuando se habla de los escándalos de Petroecuador, cuando se habla del escándalo de Odebrecht y cuando se habla también, pese a que en un momento el presidente Rafael Correa dijo estar orgullosos de no tener nada que ver con el escándalo de papeles de Panamá, sí había uno de sus ministros, concretamente el de hidrocarburos, que estaba mencionado en este tema de los paraísos fiscales. ¿No te parece a ti que realmente eso se va desencantando y va alejando también al electorado que tenía, por cierto, cautivo por tantos años el mandatario ecuatoriano? Bueno, es interesante porque de alguna manera sí y no. Me explico. O sea, en muchos países hemos visto que el tema de la corrupción sí marca una diferencia. Y lo que hemos observado es que muchas veces tiene que ver con el éxito o no de otras variables, sobre todo la economía. Pareciera ser, y aquí me aventuro con una hipótesis, que los latinoamericanos somos un poco más flexibles cuando la economía va bien, cuando no hay mucho desempleo. Y surgen incluso estas frases famosas del que el que no tranza no avanza, o roba pero hace obra. Entonces, yo me acuerdo, yo viví en Perú cuando salió Fujimori, donde la corrupción de todo el sistema estaba documentado con videos al detalle, ministros, generales, quien tú quieras. Y una vez que salió Fujimori huyendo del país, en las encuestas tenía la mayor intención de voto. Entonces, al final no ganó porque, bueno, estaba fugado y no podía, pero era se quiso asombroso. Presentar y era tarde, pero era así correctamente Claro. como tú dices. Quiero preguntarte a ti también, Verónica, ¿te parece a ti, estás de acuerdo con lo que dice Alejandro? ¿Te parece que tiene que ver con una variable económica, este desencanto o el desgaste natural que menciona también Walter quizás? ¿O es todo un poco de eso? ¿La confianza de los ecuatorianos? Sí. Bueno, yo comparto con la idea de que la corrupción no tiene ningún color político, ninguna ideología. Hemos visto cómo ha habido estos casos de corrupción a las vísperas de las elecciones en Ecuador, pero que han venido de países de diferentes ideologías. Es interesante que en Ecuador justo se da en este periodo definitivo y cómo ha afectado, sin lugar a dudas, en el porcentaje de aceptación que ahora tiene Alianza País, lo cual me parece natural. Lo que sí me sigue sorprendiendo es que las encuestadoras lo siguen poniendo en los primeros puestos, a pesar de que han salido algunas pruebas bastante contundentes. Sí, lo de que la apuntan directamente al vicepresidente, al actual Exactamente. candidato, al candidato ungido, como lo decía al principio del programa del presidente Correa. Es una persona que está acusada, al menos públicamente, de corrupción. No se le ha probado nada todavía, pero ¿se ha investigado? Me pregunto, ¿se ha investigado correctamente? Porque una cosa son las acusaciones no probadas y otras cosas que se haya investigado correctamente para decir si eso corresponde o no. Bueno, lo que pasa es que bien, como decía Walter, ¿no? O sea, ahorita todavía no está confirmado, entonces todo está a nivel de investigación, hay conclusiones parciales y no podemos tener una lectura completa, lo cual es muy lamentable porque si se llegara a confirmar que funcionarios de primera línea del gobierno de Correa o cercanos al candidato oficial estuvieran involucrados, eso debería ser un elemento muy importante para determinar cómo se comporta el votante en Ecuador. Lo malo es que creo que dado los tiempos tan apretados, etcétera, no se va a llegar a conclusiones antes de la elección, ¿no? Lo cual es lamentable porque puede salir después. Interesante. Yo quiero contarles que a la vista de muchos de los votantes ecuatorianos, el gobierno de Rafael Correa debería aclarar cuanto antes las relaciones de sus funcionarios con el escándalo Odebrecht, por ejemplo, y el lavajato ecuatoriano, como es conocida la red de coimas de Petroecuador. El presidente Correa ha dado algunos pasos, pero no logran callar a sus críticos. Considerada como la mayor empresa de infraestructuras de América Latina, la constructora brasileña Odebrecht vive el declive de su reputación. Lo que parecía una trama de sobornos que golpeaba exclusivamente a la clase política brasileña tiene ramificaciones en toda la región. Directivos de la constructora confesaron el pago sistemático de sobornos a políticos de diversos países latinoamericanos para obtener concesiones de obras públicas. La Fiscalía peruana pidió el arresto del expresidente Alejandro Toledo, acusado de haber recibido $20 millones en sobornos a cambio de conceder contratos a Odebrecht. E incluso salpica la última campaña presidencial del actual mandatario colombiano Juan Manuel Santos. El tsunami Odebrecht avanza por todo el continente.
Ecuador en plena campaña electoral se ha visto afectado por los tentáculos de la trama corrupta. Entre 2007 y 2016, la constructora sobornó a funcionarios del gobierno ecuatoriano por un valor de más de $35,5 millones. Si bien aún no hay imputados, el mandatario ecuatoriano Rafael Correa dijo que no admitirá sin pruebas las declaraciones de los funcionarios de Odebrecht. Claro, el hecho es que para que hayan pruebas hay que investigar. Y esa es mi próxima pregunta, Verónica. ¿El hecho de que no hayan imputados por este caso concretamente de Odebrecht significa que la clase política dirigente de Ecuador está libre de culpa? Para nada. Realmente creo que es una crítica al gobierno también al momento que la función judicial no se ve muy independiente del mandatario central del gobierno. Es decir, creo que ese es uno de los aspectos que se debe tomar en cuenta, por ejemplo, en los análisis de Transparencia Internacional, que la función judicial tiene que ser netamente independiente del Poder Ejecutivo. ¿Eso no lo ves tú en Ecuador? Lastimosamente no. Creo que hemos visto más bien casos que tienen que ver, los que han sido casos denunciados por gente del partido de gobierno, que avanzan mucho más rápido que los casos que tienen que ver con las denuncias de la oposición. Y esa es una crítica que se hace bastante fuerte, que la gente se da cuenta, pero lastimosamente algunos de ellos mantienen una tolerancia ante esto porque tal vez tienen un temor de regresar a un pasado oscuro que tuvo Ecuador en los 90s. Y eso para mí es lamentable, porque como ciudadanos, como ecuatorianos, deberíamos exigir al mandatario, al que sea que llegue al puesto, que sea digno del mismo y no temer que vamos a regresar al pasado, porque no lo vamos a permitir, no lo debemos permitir. Debemos estar nosotros mismos los veedores de que el gobierno, sí, muy bien, haga obras y tenga inversión social y pública, lo cual no se va a desmerecer del gobierno de Correa. Pero eso no significa que vamos a dejar pasar o que debemos pasar por alto y hacernos los de la vista gorda cuando existen irregularidades de este tipo. ¿Quieres decir tú algo, Walter? Tienes cara por lo menos de querer decir algo. Sí, exactamente. Es decir, respecto a las acusaciones que le hacen al vicepresidente Glass, al candidato del partido de Alianza País, pienso que no existe una coherencia. Como había dicho al comienzo, es decir, existen especulaciones, pero no existen pruebas contundentes. Le acusan de haber recibido dinero, le acusaron de que su título era comprado, y etcétera, etcétera. Entonces, pero hasta ahora no existen papeles. Inclusive, según yo sé, el gobierno incluso hizo una consulta a nivel internacional para que los países digan si existen cuentas, si existen dinero depositado por el señor Glass, pero hasta ahora no ha habido ninguna respuesta y según yo sé, los países que han respondido, ellos manifiestan de que no existe ninguna cuenta o ningún dinero. ¿Pero ha mediado una investigación legal respecto a eso? ¿Ha mediado una investigación? Porque ahí los que tienen que pronunciarse no son los periodistas, ni siquiera el presidente. El que tiene que pronunciarse es el Poder Judicial. Y eso es lo que ella dice, el Poder Judicial parece que no tiene suficiente independencia. La empresa Odebrecht inclusive ha reconocido que ha chantajeado, que ha comprado muchos políticos, muchos gobernantes para tener privilegios en sus contratos. Pero hasta ahora no ha dicho personas concretas y no ha dicho el señor Jorge Glass. Es uno de los implicados, es una de las personas que ha recibido los 35 millones de dólares. Sí, lo ha dicho uno de los exfuncionarios de Correa en el exilio, en el autoexilio, ha estado liberando un montón de acusaciones a través de Internet que tiene muy confundidos también al electorado y a los ecuatorianos. Eso es parte también de una campaña muy Pero tampoco ha podido demostrar, simplemente ha especulado sobre culpabilidad y las pruebas que él da son pruebas que no tienen ninguna contundencia, que no tienen ninguna base. ¿Valeria? Verónica. Verónica, discúlpame. No hay problema. Él dice básicamente que la justicia hace su trabajo, que la dirigencia no dije política exactamente hace su trabajo. eso. ¿No? ¿Hace su trabajo o no la justicia? Bueno, yo no dije que la justicia en Ecuador es 100% transparente. Claro, eso es lo que se desea, que una justicia, estoy de acuerdo con Verónica, la justicia tiene que ser transparente. En este caso, lo que yo estoy diciendo es de que de las acusaciones de corrupción, es decir, no tienen necesariamente que ver con los acusados. Comprendo. O
O sea, sí es necesario una investigación. Yo me quiero detener solamente en uno de los titulares que ha saltado en el último tiempo y tienen que ver a dos personas que han acusado al presidente Correa concretamente de casos de corrupción, que es un asambleísta y un periodista y ex sindicalista que se llama Fernando Villavicencio. Tú lo debes conocer bastante bien. No es primera vez que establece acusaciones contra Rafael Correa. Se escondió por un tiempo en la selva, volvió ahora a la vida pública y básicamente está diciendo... Bueno, acusó al presidente y el presidente se fue con todo contra él. También pidió una acusación judicial, le podría costar cárcel, le podría también costar el embargo de sus bienes. ¿Les parece a ustedes que ese caso concretamente no está politizado? Hay una persecución también de los críticos de Correa en este caso. Cada quien dice el presidente ha incurrido en un delito. El presidente recurre a la justicia, pero también a un discurso público que básicamente criminaliza a esta persona. ¿Les parece a ustedes que esto es un síntoma? Perdón, Jenny, me adelanto y interrumpo porque me parece muy bien lo que decía Verónica. El tema de la justicia, ¿no? La justicia tiene que ser independiente, tiene que ser veloz y tiene que pronunciarse, porque digamos que si existiera algo así como el manual del perfecto corrupto, lo que siempre se dice, lo vemos con el expresidente Toledo, ¿no? O sea, esto es una persecución, me están atacando. Y donde sea, en cualquier país, en cualquier lugar del mundo, es una campaña de desprestigio, nos quieren ganar en las elecciones. Puede ser que sí, puede ser que no. Por eso la última voz, como tú bien decías, la tiene la justicia. Ahora, ¿qué es lo que se le celebra a Brasil, no? ¿Qué es lo que se le celebra a Brasil? Y el otro día tú señalabas muy bien en uno de tus noticieros y en tus redes sociales, decías cómo en el Perú el presidente Kuczynski, y estoy de acuerdo contigo, el presidente Kuczynski tomó un paso adelante y ha pedido la extradición en caso Toledo esté en los Estados Unidos, ha dicho que Odebrecht ya no puede hacer negocio en el país y la justicia está avanzando muy rápido, mientras que otros países, y para no solamente criticar a Ecuador, mi mismo país, México, calladito, ¿no? Es parte de la lista, pero de México casi nada se dice nada, ¿no? El silencio es la zona de confort de la mayoría de los presidentes y los políticos de alguna manera mencionados, implicados en este asunto. Entonces, ¿el presidente Correa ha hecho bien o ha hecho mal respecto a este concreto, a este periodista? ¿Y por qué lo pregunto? Porque también uno de los puntos complicados del gobierno de Rafael Correa desde Europa, desde el punto de vista europeo, desde el punto de vista internacional, tiene que ver con la libertad de prensa también. Resulta para muchos un doble estándar que el presidente pida aplicar la ley a un periodista ecuatoriano que dice básicamente que está cometiendo delito y que en nombre de la libertad de expresión le ofrece asilo político a otro de los grandes blowers internacionales como es Julian Assange, por ejemplo. ¿Cómo se entiende que eso a lo mejor puede pedir justicia para el periodista en cuestión en Ecuador, pero también no sería bueno que el presidente dijera, aquí yo no tengo nada que esconder, investiguemos todo lo que está diciendo este periodista en mi contra? Bueno, eso sería el mundo perfecto, ¿no? O sea, debería de ser así, como algunos presidentes de otros países que están involucrados en este gran escándalo lo han dicho, ¿no? Santos en Colombia, por ejemplo, ha dicho, bueno, si dicen que entró dinero a la campaña, por favor, revísenlo. Varela en Panamá también. No estoy diciendo que sean inocentes, pero por lo menos han tenido esa postura de decir, bueno, adelante, vean las cuentas, aquí están abiertas. Y esa debería de ser, en principio, desde mi punto de vista, la actitud de cualquier líder, de cualquier jefe de Estado. Es decir, respetar la justicia, no sesgarla hacia ningún lado y, sobre todo en una época electoral, pues mantener una neutralidad tan necesaria, ¿no? ¿Hay suficiente también esta independencia, hablamos de la independencia del Poder Judicial que tú pones en duda, y hay suficiente independencia en los medios de comunicación en Ecuador? Ese es otro tema bastante crítico en Ecuador que... creo que tanto las personas que viven en Ecuador como desde fuera se ha podido ver que lastimosamente los medios de comunicación han sido un poco perseguidos, sobre todo los de oposición. Ha habido canales incautados, hay persecución a una de las radios con mayor acogida en Quito, que es Radio Democracia, Radio Visión, que ellos mismos han tenido que salir en sus programas diciendo justo pasaron una cadena nacional en el momento en que íbamos a dar las pruebas de tal y tal cosa. Resulta que nos cortaron el tiempo, entonces ahorita se viene la cadena nacional de media hora en el programa de ellos. Y bueno, hay algunos factores que uno se pregunta y dice, ¿será coincidencia? ¿Será que fue así? Eso no ayuda a restablecer las confianzas, tampoco ayuda a destapar el escándalo de corrupción o por lo menos transparentar el asunto, ¿no? Indudablemente, pero refiriéndose a los medios, especialmente no solo en Ecuador, sino en América Latina, nosotros sabemos que hace 10, 15 años los medios siempre estaban
monopolizados y manipulados por las familias de poder o por los bancos o por las empresas. Entonces no existía una neutralidad, no existía un periodismo objetivo. Indudablemente. Pero eso no es parte del juego democrático también, tener periodismo que haga ideología, que corresponda, como es en Chile, por ejemplo, donde la tenencia de los medios también ha sido siempre eternamente cuestionada, pero no es parte del juego político que haya gente que realmente sea constantemente crítico con el gobierno de turno. Yo acepto de que la gente sea crítica, yo acepto de que la gente tenga diferentes formas de pensar, diferentes perspectivas, pero lo que yo, por ejemplo, no podría aceptar es de que haya calumnias, es decir, haya ofensas personales o directas sin tener ninguna prueba, sin tener ningún contexto, simplemente por desprestigiar o simplemente por dañar a la persona. Entonces eso no se puede reconocer. Pero si hay un poder judicial que funcione bien, las calumnias y todo ese tipo de figuras legales tienen también su castigo. Eso también funciona en todos los otros países. Eso es lo que llamaba la atención, porque el presidente o la asamblea, que tenía mayoría, digamos, de la Alianza País, aparece apoyando una ley que a vista, por lo menos, de la comunidad internacional, tenía el claro objetivo, digamos, de ponerle una mordaza a los medios. ¿No estás de acuerdo con eso? Yo pienso que eso es muy relativo, ¿no? Vemos, por ejemplo, ahorita lo que está pasando actualmente en los Estados Unidos con el presidente Trump, ¿no? Si prácticamente él dice los periodistas son unos seres bastante indeseables, es decir, los que hay que combatirlos o hay que reprimirlos. Es decir, eso lo dice abiertamente y no existe una libertad de prensa si la gente no puede decir realmente lo que piensa. Y lo mismo es en Europa y en gran parte de los países, incluidos los África o Asia. ¿Tú crees que aquí en Alemania no hay libertad de prensa? Perdón, tú vives aquí en Alemania. ¿Hay libertad de prensa en Alemania? Bueno, es una pregunta bastante complicada. Depende en qué tema, depende en qué circunstancia tú te encuentres. Yo por lo menos en Deutsche Welle puedo decir lo que pienso. Lo que pasa es que hay que decirlo documentadamente, responsablemente y con respeto. Eso es parte de nuestro trabajo. Tú lo recalcaste. Yo lo acepto. Si alguien tiene argumentos y si lo hace de una manera educada, con respeto, por favor, adelante. Que se lo reconoce, eso no se lo puede negar. Y normalmente cuando la verdad está delante, no se la puede negar. Y concretamente lo que hizo el periodista Villavicencio, ¿no está dentro de ese marco de respeto? ¿O dentro de ese marco, digamos, de lo aceptable desde tu punto de vista? No, porque él también utilizó un medio para poder sacar réditos personales o para poder... ¿Cuál medio? Es decir, tú sabes cómo es el periodismo, ¿no? Es decir, indudablemente el periodismo no es 100% transparente, siempre responde a ciertos intereses, responde a una ideología, a diferentes grupos financieros, ¿no? Entonces es muy difícil diferenciar así si esa persona realmente está diciendo lo que piensa porque tiene seguridad de lo que dice o tiene las pruebas suficientes para poder desenmascarar. Yo, sin conocer profundamente el caso, le acepto, le doy el beneficio de la duda, decir, no sé cuáles son los intereses del periodista o de los periodistas críticos concretamente, o de los políticos críticos con el presidente de Correa. Pero ante ese caso, ante esa sola grave denuncia, es decir, el presidente estaba cometiendo un delito, ¿no corresponde allí, digamos, transparentar el asunto que dice, digamos, en la agenda de Transparencia Internacional respecto a eso? El manual de comportamiento. Bueno, a fin de cuentas, y no quiero parecer disco que se repite, o sea, es un tema que una justicia independiente, profesional, debería de seguir con velocidad y con transparencia y comunicando resultados en el marco de la ley, etcétera. Ese es, digamos, lo que debería de ser. Ahora, uno esperaría que un líder, un jefe de Estado, pudiera dar pasos adelante, no para, o sea, lo opuesto a lo que muchas veces se hace, que es entorpecer la labor de la justicia, sino al contrario, acelerarla y ser proactivo para rápidamente limpiar su nombre si es que está limpio, ¿no? Eso es lo que se esperaría. No conozco tampoco los pormenores del caso de Ecuador, no me quiero meter ahí, pero sobre todo en una época electoral que es particularmente sensible, debería ser un momento en que un jefe de Estado, un líder, pueda dar pasos adelante proactivos para aclarar todo y ayudar a la justicia. Tú dices como no conozco todo el caso, el pormenor del Ecuador. ¿Por qué el jefe de Transparencia Internacional Américas no conoce el detalle de lo que pasa en el Ecuador? Bueno, porque lamentablemente no estamos presentes ahí, es decir, no tenemos un socio. Hace varios años que no tenemos. ¿Puedo preguntar por qué no? Ya pregunté. No, claro, no, por supuesto, no es secreto, ¿no? Teníamos un socio, incluso uno de nuestros primeros capítulos nacionales fue en Ecuador, estoy hablando hace de 22 años.
pero luego hubo problemas internos de la organización, hubieron algunos problemas, algunas disputas laborales, o sea, temas muy organizacionales, perfecto, administrativos, y nos separamos de esa organización que luego ya terminó y cesó sus funciones, y desde ahí no hemos vuelto a Ecuador. No nos quieren mucho. El presidente Correa en particular nunca nos ha querido mucho porque no le gusta el índice que publicamos todos los años calificando la percepción que se tiene de corrupción en los países, y eso dificulta porque la sociedad civil ecuatoriana, que estarían interesados en asociarse a nosotros, pues tienen ese doble miedo porque saben que si se asocian a un nombre que el mismo presidente Correa desfavorece, pues va a ser un peso para ellos, ¿no? Entonces nos hemos mantenido muy al margen, es muy lamentablemente. Lamentablemente es una pena en realidad. Yo quiero solamente consignar un dato, decir que el presidente Correa ese mismo 19 de febrero próximo, cuando se realicen las elecciones, él va también somete a votación en un referendo, digamos, la prohibición de los paraísos fiscales, y quiero decir públicamente que me parece por lo menos una iniciativa muy buena. Hay algunos de los críticos que dicen que aprovecha con eso hacer campaña, no lo sabemos, pero ya es un tema importante, pero puede tener un impacto positivo también realmente en la percepción de corrupción hacia el Ecuador, por ejemplo, una medida como esta. Claro que sí, esa es una medida muy positiva, y desde Transparencia Internacional y muchos espacios es una de las principales demandas, es ponerle un freno a ese sistema financiero internacional que permite tan fácilmente esconder el dinero, armar empresas fantasmas, los flujos ilegales financieros, que a fin de cuentas, y volvemos al caso de Odebrecht, Petrobras, ahí se puede ilustrar los Panama Papers, o sea, cómo el dinero se mueve entre países, cómo se esconde, y esa es una de las medidas más importantes, es ponerle un freno, así que es una medida bienvenida. Es una medida bienvenida que el presidente Correa asume después del escándalo de los papeles de Panamá, una medida que fue en su momento muy aplaudida también y que se va a concretar, digamos, si es que el pueblo ecuatoriano, digamos, la prueba a contar este domingo. También hay otro país a la avanzada que es Uruguay, que eliminará a contar del próximo año el secreto bancario, son cosas muy buenas, pero seguimos nosotros con el programa como si de un agresivo cáncer se tratara. La trama de sobornos fue implicando a muchos gobiernos latinoamericanos, desde Brasil, el corazón del escándalo de Odebrecht, pasando por Panamá, por Colombia, por República Dominicana, por Perú también. Lo que conocemos hasta ahora. Pero hay muchos otros casos de corrupción que han ido mermando la confianza en la clase política latinoamericana y especialmente en su ideario. Con Hugo Chávez y su proyecto político en Venezuela, comenzó a cobrar fuerza la ideología de izquierda en América Latina. Los estados socialistas aprovecharon los altos precios del petróleo para afianzar su programa político. Hugo Chávez y Nicolás Maduro en Venezuela lograron el apoyo de la población a base de subsidios. Rafael Correa en Ecuador y Evo Morales en Bolivia lograron mayor estabilidad política y un mejoramiento de las condiciones sociales en sus países. Pero desde hace unos años, al par de la evolución a la baja del precio del petróleo, se vive un cambio de tendencia en la región. Con la falta de dinero, fueron perdiendo apoyo popular y llegaron al poder nuevos gobiernos de tendencia alejada a esta ideología de izquierda. A ellos se suma el conocimiento de varios casos de corrupción. Dilma Rousseff fue apartada de la presidencia en un Brasil sacudido por el escándalo de Petrobras. En Argentina, la exmandataria Cristina Fernández afronta acusaciones de haberse enriquecido durante los años de su gobierno y deberá declarar como imputada por presunto lavado de dinero y cohecho. Y Venezuela tampoco escapa a la trama de sobornos de Odebrecht. ¿Hasta qué punto la corrupción política ha mermado la credibilidad del ideario político y de los proyectos socialistas en América Latina? Bueno, ya se ha dicho en el panel que la corrupción no es privativo de ningún color político. Sin embargo, yo quiero preguntarte a ti, Walter, también es verdad que la mayoría de los gobiernos de izquierda, digamos, más emblemáticos se han visto involucrados en casos de corrupción sonantes, rimbombantes. Y yo te quiero preguntar, desde tu opinión, ¿qué es lo que falla entonces? Es una pregunta bastante complicada. Pienso que la corrupción tampoco no es una exclusividad de la izquierda. Es decir, si nos ponemos a pensar en el progreso, en los avances o en los logros que han tenido los partidos de tendencia de izquierda en América Latina, inclusive han sido mayoritarios en relación a la derecha, ¿no? En las elecciones que han ganado a nivel del continente ha sido mayoritario, sobrepasan las 20 elecciones. En cambio, la derecha solamente ha ganado
en una o dos ocasiones. Entonces, si nosotros ponemos a analizar, solamente a ver lo negativo, y dejamos de lado lo positivo, indudablemente que vamos a llegar a la conclusión de que la izquierda ofrece o hay más corrupción que en las ideologías de derecha. Y en el emblema de las izquierdas latinoamericanas está por el presidente Rafael Correa del Ecuador, pero también el presidente Nicolás Maduro. ¿Qué nos dice el caso venezolano en este tema? Cada país tiene su individualidad, ¿no? Es decir, tampoco debemos olvidarnos de que las castas políticas no vienen de ayer, de hace 10 años, sino vienen después de la Gran Colombia. Es decir, son cosas que se han ido heredando de generación en generación. Entonces, ¿son males la corrupción? Para mí es un mal que no se lo puede erradicar de un momento para otro. Verónica. Para mí el tema lo veo desde una perspectiva un poco más profunda. Independientemente de la ideología, izquierda o derecha, el gobierno que sea, yo personalmente soy una persona que está pro una sociedad más igualitaria. Creo que ese es el problema terrible que sufre Latinoamérica, que es el continente con el mayor índice del coeficiente de Gini, que mide las inequidades. ¿Cómo podemos partir de una sociedad que ni siquiera tiene las garantías básicas de un Estado, que son salud y educación? Pero en eso ha avanzado mucho el Ecuador, hay que reconocerle eso al gobierno. Nadie le va a retirar los méritos de Alianza País. Yo creo que nadie tiene el afán de retroceder, de irse en contra de algo que haya sido positivo. Pero no se pueden mezclar los temas, eso lo habías dicho al principio. Por supuesto. Pero entonces, ¿qué falla en los gobiernos de izquierda? Porque lo que da la sensación, por lo menos, que son todos los gobiernos que han sido de un ideario muy potente, de mucha presencia, terminan cayendo en medio de escándalos de corrupción. Sí, lastimosamente estos gobiernos han desprestigiado a la izquierda. No se puede defender. ¿No es culpa de la ideología, embargo, es culpa de la figura? Yo creo que es más bien el abuso del poder. Yo creo que gobiernos que no respetan los valores pluralísticos, yo creo que los gobiernos que tratan de monopolizar todo el poder están sembrando ellos mismos su terreno para después que se creen estas irregularidades. Independientemente de la ideología que vengan, como lo dije anteriormente, lo básico en una democracia es que haya la división clara de poderes y que se pueda garantizar un proceso, el debido proceso en la función judicial, sobre todo, como ya lo habíamos dicho antes, pero en Ecuador no se ha visto, más bien se ha tendido a monopolizar los poderes del Estado. Hay una asamblea mayoritaria para Alianza País y realmente con bonanza económica Rafael Correa ha podido hacer lo que ha hecho y mucho más pudo haber hecho. De hecho, se habla como más bien de un despilfarro de los recursos después de haber tenido esta bonanza petrolera que tuvo Rafael Correa. Se le acusó de despilfarro a Dilma Rousseff, también a Cristina Kirchner, a Cristina Fernández de Kirchner en Argentina. Tal vez va también una cuestión de principios, de educación, de valores, de que es gente que tal vez no está preparada para manejar tanto poder y cae en tendencias. ¿Tú, Alejandro, estás de acuerdo con lo que dice Verónica respecto a ese hiperpresidencialismo? ¿Qué es eso? El mal, digamos, de la izquierda latinoamericana, o el factor que ha determinado, digamos, esta caída en el ideario? Bueno, de hecho, me gusta mucho como lo dijo Verónica, ¿no? Que no es tanto un tema de ideología política, sino de abuso del poder. Y es un abuso del poder para el beneficio propio o de un grupo o de un sector, ¿no? Entonces, creo que había unos casos que estaban ilustrando y de los que hemos hablado, por ejemplo, el de Argentina, ¿no? Ahí, clarísimo, o sea, estaba el grupo, la familia o la pareja Kirchner, era un grupo basado en una especie de caudillismo, pero empiezan a haber escándalos de corrupción con el vicepresidente, de Vodú, me parece que se llama, Vodú, y con diferentes funcionarios. Y ahora han estado saliendo por todos lados los escándalos, el que aventaba el dinero adentro de un convento y ya están las anécdotas, ¿no? Entonces, esto no tiene que ver con la ideología, sino que tiene que ver con elementos que no son controlados por un sistema y que pueden ser o tolerados o tal vez incluso pues lo hacen a escondidas, no lo sé, ¿no? Pero yo creo que eso es lo que lo hace muy interesante, porque no es una lucha ideológica. O sea, la corrupción es corrupción aquí en Alemania o en Ecuador o en México, en Argentina. O sea, no tiene que ver con la ideología. Alejandro, hay quienes se favorecen, digamos, privadamente de ese poder, como tú mencionas, pero también hay quienes deciden asumir ese liderazgo. Tú mencionabas algo interesante, lo que tiene que ver con la figura del presidente peruano, Pedro Pablo Kuczynski, que en un momento crítico, donde el presidente debe decir, la gente, mi pueblo, mi electorado está
desencantado, está con muchas preguntas, hay mucha incertidumbre y me queda una cosa por hacer, llamar a Donald Trump y pedirle que extradite al expresidente Alejandro Toledo. Es lo que hizo el presidente peruano, le aplaudieron en todas partes, pero además hace dos cosas. Dice, no voy a hacer más tratos con Odebrecht y además dice, vamos a obligarle a pagar las deudas, ¿no? ¿Es ese el ejemplo que deberíamos ver en el resto de los países? ¿O tiene digamos, esa particularidad también de tratarse del Ecuador? Bueno, yo creo que es un muy buen ejemplo y hay que felicitarlo, pero no termina ahí, ¿no? Esos son gestos, son señales políticas. De alguna manera, esta es mi apreciación personal, nos da esta señal de que es una persona que no está involucrada y por eso puede tan libremente y tan cómodamente contactar, hablar, pedir. Yo siempre tengo dudas, es una postura personal, puede ser criticable, que cuando se quedan más calladitos o cuando dicen nos están atacando y es que la oposición es malvada y demás, es más bien porque están protegiéndose. Pero lo interesante es que Kuczynski era ministro de Alejandro Toledo también, entonces era quizás una señal que tenía que dar en el momento adecuado. Bueno, el presidente lo hizo, ¿te parece a ti? ¿Tiene esa valoración también? Claro, él fue ministro de Finanzas, si es que no estoy mal. Y ahora se da el lujo, como tú dices, de poder hacer esto porque, claro, ya está el nuevo gobierno en Ecuador. Se presenta este momento justo antes de las elecciones, cuando Alianza País todavía maneja un porcentaje alto de las aceptaciones y no tenemos ese lujo de que ya está el nuevo gobierno que puede ser veedor del anterior. Y estamos casi seguros que si es que se queda Alianza País en el poder, no va a haber un debido proceso en cuanto a fiscalización de lo que haya pasado anteriormente. Bueno, pero eso es parte del juego democrático. Los ecuatorianos deberán decidir el próximo domingo a quién le dan su voto de confianza finalmente o no. En el otro espectro está el presidente de Panamá, que aparece diciendo algo muy contundente, algo también muy interesante, que dice que la ley no está por sobre nadie, ¿no? O que, perdón, nadie está por sobre la ley, discúlpenme. Pero los críticos del presidente de Panamá, que tienen bastantes en Ciudad de Panamá, le dicen ¿por qué ahora y por qué no después del escándalo de los papeles de Panamá? Claro, y efectivamente, o sea, lo interesante con este tipo de escándalos es que uno ve todo tipo de reacciones y momentos. Que una cosa interesante en Panamá, por ejemplo, es que el anterior presidente, Ricardo Martinelli, también tiene una cola de acusaciones de corrupción de todos tamaños, colores y formas. Tiene toda una lista y está ahí muy guardado en Miami y de ahí no quiere salir. Y de alguna manera siempre ha estado amenazando a Varela de ¿sabes qué? Si me siguen atacando, yo voy a ir contra ti. Ahí hay una enemistad irreconciliable. Hay una enemistad, sí, ahí. Entonces, ese caso me hace volver un poco a lo que hablábamos antes, ¿no? O sea, ¿qué tanto uno le conoce al otro o solamente es un mecanismo de defensa? No lo sé. Nuevamente, esto tiene que ser cosas que las pruebas confirmen, ¿no? Y yo no sé, yo también me parece dudoso que con los Panama Papers la conducta más de Varela o del gobierno en general fue enojarse y decir, pero ¿por qué los llaman Panamá si pasa en todas partes? Sí. Y Llamó nacionalismo era un nacionalismo así, pero nada contra los... Y él apareció, bueno, él dijo en muchos medios, también lo dijo en Deutsche Welle, que el señor Fonseca era amigo de él y eso fue lo que molestó mucho a los panameños, porque en verdad la actitud que vemos del presidente Varela, esa es la que se pudo haber esperado de él en ese momento. Sí. Es mi amigo, como lo dijo también la presidenta Bachelet, el momento es mi hijo, pero nadie está sobre la ley y eso es lo que se espera de un líder político. Lo dijo ahora y lo que se preguntan en Panamá y nos preguntamos también aquí en Europa si no es demasiado tarde, de pronto cuando hay una campaña que incluso está pidiendo la salida del presidente. Hasta ese nivel se puede llegar cuando hay una desconfianza generalizada, ¿no? Y ese tema de la desconfianza es importantísimo. Ahora, de alguna manera le podemos dar o no el beneficio de la duda a Varela. Tal vez sí, no lo hizo tan bien como lo debió haber hecho con los papeles de Panamá, pero ahora de alguna manera aprendió la lección y lo está haciendo. Si es tarde, no es tarde, si le va a ayudar a corregir esa confianza, no lo sé, ¿no? Habrá que ver qué dice el Ministerio Público, también en la justicia panameña y el tema de la independencia es muy interesante. Una pregunta que les quiero decir que tiene que ver con la corrupción. ¿Qué es más ilegal la persona, en este caso como Odebrecht, que le dice toma dinero para que me des el contrato, o la persona que recibe y que dice y a cambio yo voy a tomar un par de decisiones políticas con tal de, digamos, de hacerte honor en este favor? ¿Quién es más corrupto en esa trama? Bueno, si lo vemos así muy fríamente, los dos. O sea, aquí no se salva ninguno, es tanto el que da el soborno como el que lo recibe. Hay una frase famosa que es para bailar tango se necesitan dos. Ahora, no se puede ser así parejo con todo, ¿no? O sea, yo entiendo
y es un caso, si ustedes quieren, un poco dramatizado, pero digamos, una madre que depende de los servicios públicos de salud, que llega con un niño que está muy gravemente enfermo y el funcionario de salud le pide un soborno para darle acceso, pues casi que yo voy a ser el primero en ayudar si el niño está en riesgo de muerte, digamos. Es un caso exagerado. Pero esos son los menos. Lo que pasa es que los casos son, se me hace tarde para el partido de fútbol, me paró un policía, le doy mordida para llegar a tiempo, ¿no? ¿Pero no hace más corrupto acaso la persona que está en una posición de poder mayor y cuando tiene básicamente la responsabilidad de millones de personas que lo acogieron? Pensaba justamente en ese factor. Yo creo que aquí, como tú dijiste, ninguno de los dos se salva. Los dos seguirán siendo igual de corruptos. Sin embargo, la función pública está para servir. Y si es que tú eres parte de la función pública, tienes que tener la responsabilidad clara. Por el otro lado, es una empresa que simplemente le interesa maximizar al máximo sus réditos. Entonces, si ponemos tal vez esa balanza, debería tener la valentía el servidor público de decir no y denunciar el caso y no hacer los contratos, porque seguramente luego puede llegar otra empresa o la misma empresa se irá donde otro funcionario público, pero es esos valores que deberían tener los funcionarios públicos cuando estos casos sucedan, ¿no? Y los políticos entender de que la fiscalización es parte también de la naturaleza del ser político y de esa responsabilidad que hay, ¿no? Nos quedan solamente 2 minutos de programa, no lo puedo creer. La última pregunta, bueno, Ecuador tiene elecciones, 8 candidatos, vamos a ver cómo le va a la herencia política del presidente Rafael Correa. ¿Qué crees tú que podría pasar este domingo en Ecuador? ¿De esos millones de personas convocadas a las urnas? ¿Cuál es tu visión? 2 minutos, muy breve. Para mí está claro. Yo pienso que Lenín Moreno va a ganar las elecciones. En primera vuelta, dices tú. En la primera vuelta, es decir, porque los otros candidatos no tienen planes concretos. Lo que se han concentrado es en atacar al gobierno de Correa y no se han concentrado en presentar coherencia en su programa, en su proyecto de gobierno, ¿no? ¿Está preparado el Ecuador para dar un giro de timón si es que el colega aquí se equivoca y llegar en segunda vuelta a lo mejor a dar una novedad en oposición? ¿Está preparado Ecuador para dar ese cambio de timón? ¿Sería positivo para el Ecuador? Pues yo creo que sí está preparado, ¿no? Y bueno, la decisión de si es positivo o no está en manos de los ecuatorianos, pero yo lo único que espero es que sí tengan muy claro todos los que vayan a votar que el tema de la transparencia importa, y que lo tengan en la mente en su proyección de por quién lo hace. De ecuatoriano a ecuatoriano, muy breve, nos vamos. Sí, más que nada que no nos conformemos, que votemos sin temor y que sea un voto consciente, que no vamos a regresar al pasado, pero que no nos vamos a conformar con lo que hay ahora tampoco. Verónica, Walter, Alejandro, realmente un gusto hablar con ustedes, de estar aquí con ustedes y también con ustedes, desde luego, como siempre. Gracias por su sintonía, por su confianza. Soy Jenny Pérez, aquí en Berlín. Hasta pronto.